Amigos, bienvenidos a una emisión más de su programa En Derecho, donde ponemos a tu alcance los conceptos jurídicos elementales. Recientemente existe una inquietud importante en el orbe porque se han dado algunos encuentros, por lo menos hasta ahora en el ámbito diplomático, entre Occidente y Rusia, por un tema que es de vital importancia, que es la amenaza o las insinuaciones de Vladimir Putin de que puede invadir Ucrania, una antigua república soviética que, si bien es cierto, es una de las naciones más pobres de Europa, tiene un interés geopolítico y estratégico muy importante, no solo para Rusia, sino también para los integrantes de la OTAN. El día de hoy vamos a hablar con una experta sobre el tema. No se vaya, vamos a estar aquí en su programa En Derecho. Regresamos en un minuto. Amigos, como les decíamos antes de la pausa, actualmente en Europa se vive un clima de conflicto, de posible tensión, porque Vladimir Putin ha externalizado algunas intenciones de que posiblemente pudiera invadir Ucrania. Pero ¿cuál es la importancia de Ucrania en Europa? Se dice que es el país más pobre de Europa y, sin embargo, tiene una importancia geopolítica y estratégica muy importante, no solamente para Rusia, sino también para toda Europa, para la OTAN, incluidos los Estados Unidos y Canadá. El día de hoy vamos a hablar de este tema con una experta en materia de Derecho Internacional Público, que es la doctora Ileana Rodríguez Santibáñez. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra por la misma institución en Relaciones Internacionales y doctora en Derecho. Actualmente se desarrolla como profesora investigadora en el Tecnológico de México, en el Tecnológico de Monterrey, y forma parte del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2, entre muchas otras cosas que hace la doctora. Ella es consultora de manera permanente para diversos medios de comunicación en materia de Derecho Internacional Público y de Relaciones Internacionales. Ileana, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenida. ¿Qué tal, Carlos, amigos del auditorio? Pues muy contenta de estar contigo y con tu auditorio. Con mucho gusto. Ileana, ¿cuál es la importancia que tiene Ucrania? Todos sabemos, bueno, de hecho hay mucha gente que no sabía ni que existía este país, y sin embargo se dice que debido a las declaraciones de Vladimir Putin recientemente se vive un clima de tensión que es equiparable al que se tenía en la Guerra Fría. ¿Consideras que estas apreciaciones son correctas? ¿Cuál es el histórico de la relación que se ha dado entre Rusia y Ucrania en tu perspectiva? Bueno, sí, sin duda. Primero, considerar que antes de la existencia del Estado como tal, como lo conocemos, con sus fronteras políticas y la concepción de la soberanía, hay que recordar que se formaban los territorios a partir de los imperios. Rusia nace en el siglo XIV como un gran imperio que va sumando a diferentes poblaciones y pueblos, muchos porque fueron invadidos y otros porque voluntariamente se adhirieron a este imperio ruso. Esa es un poco la historia de Crimea, que en el siglo XVII decide pertenecer al imperio ruso, pero no es sino hasta después de la Revolución Rusa en 1917, tras 3 años de aparente independencia de Ucrania, que se formaliza su aceptación como parte precisamente de este bloque de repúblicas socialistas soviéticas, la entonces URSS. Ucrania entra al eje de influencia de Rusia o de la URSS entonces, como muchas otras poblaciones, ciudades o pueblos que se sumaron al gran proyecto de la Unión Soviética. Llegan después de la Segunda Guerra Mundial y que se extiende la Guerra Fría, esta guerra de ideologías tras la Segunda Guerra Mundial y que dura hasta 1989, con la caída del muro de Berlín, no solamente se fusionarían nuevamente las dos Alemanias separadas por la guerra, sino que el presidente Mikhail Gorbachev, tras un plan político y económico trazado bajo el Glasnost y la perestroika,
logra que estas comunidades que se habían formado como parte de ese imperio ruso y luego como este estado de la Unión Soviética, se separen las 15 comunidades. Estas comunidades pasarían a ser el siglo pasado como estados independientes y Ucrania después de más de un siglo recupera esta independencia, pero no deja de ser un centro neurálgico muy importante para la entonces ahora Rusia. Primero Kiev, que era una de las capitales, que llegó a ser capital de la propia Rusia, se mantuvo como un centro cultural muy importante. Por otra parte, hay que señalar que Ucrania era uno de los arsenales más poderosos para la entonces Unión Soviética. Ahí no solamente se encontraban, como lo hay todavía hoy, elementos como el uranio, que son partes estratégicas para la fabricación de armas nucleares, sino que también se formó como un estado donde se quedaría gran parte del arsenal que se utilizó durante la Segunda Guerra Mundial, con una población muy dividida, prosoviética, con una conformación rusa por su lengua por excelencia, el ruso, y por supuesto luego el ucraniano que por origen tenían, pero siendo una población proclive a Rusia culturalmente hablando, pues hay una población también totalmente dividida. Entonces, esta, mi querido Carlos, es un poco cómo se fue formando Ucrania, pero siempre a la sombra de la poderosa Rusia, cultural y económicamente dependiente de Rusia. ¿Cuál es la importancia que tiene en el escenario internacional actual? Que Ucrania, siendo un país fronterizo con Rusia, lo es también de Europa. Entonces, sí es muy atractivo por donde se le vea para pertenecer y formar parte del eje de influencia occidental, donde no solamente vemos a los países europeos propiamente dichos, sino también, por supuesto, a un gran aliado desde la Segunda Guerra Mundial, como es precisamente los Estados Unidos. Entonces, esto es a grosso modo el análisis cultural de la relevancia de Ucrania para Rusia. Muy bien, Ileana, vamos a hacer una pausa, pero al regresar me gustaría platicar un poco contigo de la situación actual, de lo que se está viviendo, y me gustaría partir un poco de la invasión que se hace a Crimea y que para mi gusto el mundo no reaccionó a tiempo y bueno, tal vez lo que estamos viviendo ahora se pudo haber prevenido. Pero no se vaya, estamos en su programa En Derecho, volvemos en un segundo. ¿Conoces una plataforma de capacitación? IDC Click es un servicio de streaming para tu capacitación en cualquier dispositivo. Resuelve tus dudas en nuestros seminarios fiscales, jurídicos y laborales. Todos nuestros programas de televisión en una sola plataforma. Todo esto en un solo catálogo disponible las 24 horas. Únete a la familia IDC con la mejor plataforma para una capacitación completa. IDC Click, tu mejor opción. Amigos, ya estamos de regreso en su programa En Derecho, donde ponemos a tu alcance los conceptos jurídicos elementales. Estamos hablando con la doctora Ileana Rodríguez sobre el tema de Ucrania, que pues sin duda alguna es un tema que al mundo le preocupa mucho. Ileana, decíamos antes del corte que bueno, hay que empezar a explicar ahora la situación actual que se está viviendo. Y ahí me gustaría tomar como punto de partida aquella invasión que usó Rusia a Ucrania hace algunos años, me parece que en el año 2014, y que simple y sencillamente parece que nadie reaccionó a tiempo y pues dejaron que esto subiera de nivel y bueno, ahora parece ser que estamos a las puertas de una posible invasión y en una de esas hasta de una guerra. ¿Cuál es el contexto actual en el que se está viviendo esta situación? Bueno, yo creo que es importante, primero sí, antes de llegar al 2014, recordar que en el 2008, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, conocida por su acrónimo OTAN, que es esta organización que nace tras la Segunda Guerra Mundial como un grupo una organización de cooperación y defensa de los aliados tras la Segunda Guerra Mundial, donde están
varios países europeos y por supuesto Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, etcétera. En el 2008, Ucrania y Georgia, que había sido también una comunidad que pertenecía a entonces la Unión Soviética, le piden a la OTAN ser miembros. Esto generó, por supuesto, gran molestia en Rusia y aprovechando los conflictos étnicos que había al interior de Georgia, en 2008 realiza una invasión donde hoy más de la mitad del territorio de Georgia está ocupado por Rusia. Ucrania mantiene su petición de pertenecer a la OTAN, pero no hubo respuesta alguna. Entonces esto mantengámoslo ahí como un tema que aviva el conflicto y genera un puente a la actualidad. En el año 2014, aprovechando esta fractura que hay de división en el territorio ucraniano, se conjunta un fenómeno como el que Ucrania le permitía a Rusia los entrenamientos de sus embarcaciones navales frente a las costas de Crimea. Le rentaba, hagan de cuenta, parte de su océano para sus prácticas militares. Y entonces Crimea era la península que colindaba con estas prácticas militares de los rusos. Hubo un tiempo en que comenzó a haber una agudización de participación de exhibiciones navales y de movilización marítima por parte de Rusia frente a las costas de Crimea. Allí se comenzó a hablar de que estaba habiendo una ruptura al interior de Ucrania y en ese momento se realiza un referéndum por parte de la población de Crimea que pertenecía a Ucrania para ver si se mantenían como parte de Ucrania o si se independizaban. Se llevó a cabo un referéndum, pero que el Tribunal Constitucional de Ucrania refirió como inconstitucional, porque si bien es cierto, los referéndums se podían realizar en Ucrania, no para permitir la separación o la sucesión de estados al interior del propio estado. Entonces, aún así, se realiza ese referéndum, gana la población prorrusa pidiendo o votando la separación de Crimea de Ucrania. Ahí hay la primera situación anómala para el derecho y que, por supuesto, era violatoria de la propia constitución ucraniana. Pese a ello, la comunidad internacional, más allá de los señalamientos y pronunciamientos políticos de condena, no pudo impedir que la propia Crimea, ahora ya separada de Ucrania, solicitara su adhesión a Rusia. Y aquí esto es muy importante, Carlos, porque dentro de los procesos de ampliación o de expansión territorial de un Estado, para obtener un título de propiedad sobre otro, existe la figura de la anexión. Y la anexión puede suceder incluso por una cesión de territorio y que se hace mediante un tratado. Pero aquí no fue una anexión. La anexión resulta en todo caso como consecuencia de la solicitud de adhesión que Crimea le pide a Rusia y un tribunal constitucional ruso decide que sí es válida la adhesión de Crimea a su territorio. Pues claro, ¿cuándo iban a decir que no? Sí, claro que les convenía tener esta península con esta proximidad hacia Europa y, por supuesto, menoscabo del territorio ucraniano con estas riquezas naturales y, por supuesto, geopolíticas que le convienen a la propia Rusia. Así es que se adhiere Crimea a Rusia y Vladimir Putin dice en ese momento que cómo es posible que exista una hipocresía en la comunidad internacional que sí aceptó que Kosovo, que había pertenecido a Serbia, y Serbia a su vez había sido parte de la ex Yugoslavia, acuérdense que después de la guerra de los Balcanes y después de la muerte de Tito, viene la separación en los Balcanes de muchos estados, entre ellos Serbia, y por supuesto después del genocidio que se comete respecto a albano-kosovares, los albano-kosovares de Kosovo dicen, bajo la resolución 1244 de Naciones Unidas, que ellos tienen la aptitud de aspirar a una vida independiente y se independizan. En ese momento, la Corte Internacional de Justicia señaló que no era improcedente la independencia de Kosovo porque ningún país efectivamente estaba prohibido de aspirar a una vida independiente.
Allí es el elemento que toma Vladimir Putin para decir y acusar al mundo de hipócrita y decir, ¿por qué sí permitieron que Kosovo se independizara cuando la resolución 1244 no habla de la posibilidad de independencia de Kosovo respecto a Serbia, sino en todo caso hablaba de un tipo de administración durante y posterior al conflicto armado? Entonces, él se justifica como un abogado que conoce de las relaciones diplomáticas y del derecho internacional para justificar la adhesión de Crimea a su territorio. Pero ahí ya hay una gran molestia, y la cuenca de Donbass y Lugansk, que es parte del territorio ucraniano, agudiza el enfrentamiento entre ucranianos y población prorrusa que está en contra del régimen que en ese momento tenía otro presidente, Yanukovych, en ese momento. De acuerdo. Ahora, bueno, pues sin duda alguna, pues tiene una posición estratégica muy importante, pero hay por ahí muchos de los analistas y opinólogos que dicen que la realidad es que para Rusia sería casi darse un balazo en el pie si decide meterse a Ucrania, pero bueno, está desplegando cientos de miles de soldados en la frontera, mientras que las reacciones de Occidente han sido muy tímidas. Estados Unidos creo que mandó 8,000 soldados a Polonia, una cosa así, pero vamos a hablar de esto ahora que regresemos de una pausa. No se vaya, estamos en su programa En Derecho. ¿Conoces una plataforma de capacitación? IDC Click es un servicio de streaming para tu capacitación en cualquier dispositivo. Resuelve tus dudas en nuestros seminarios fiscales, jurídicos y laborales. Todos nuestros programas de televisión en una sola plataforma. Todo esto en un solo catálogo disponible las 24 horas. Únete a la familia IDC con la mejor plataforma para una capacitación completa. IDC Click, tu mejor opción. Pues ya estamos de regreso aquí en su programa En Derecho, donde ponemos a tu alcance los conceptos jurídicos elementales. Seguimos platicando con la doctora Ileana Rodríguez Santibáñez sobre el caso de Ucrania. Ileana, como decíamos antes del corte, bueno, ¿cuál es el futuro? Porque parece ser que no existe una dirección clara. Yo, por lo menos es mi punto de vista personal, veo a Occidente en una posición pues hasta un poco desunida. Ya viste que va Macron a Moscú, lo tratan muy mal, en una mesa larga, en la que pues no se ve que haya habido una disposición de diálogo. Joe Biden, por su parte, manda algunas tropas a Polonia, y sí, pero Putin parece ser que va con todo. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias para Europa, para Estados Unidos, para Rusia y para el mundo si resulta que sí se da esta invasión, Ileana? Bueno, aquí nuevamente, y esto suena como irónico, pero vemos nuevamente a Vladimir Putin construyendo argumentos a su favor, Carlos, y señalando, por ejemplo, el que él en su territorio puede movilizar las tropas que quiere y cuando quiere y como quiera, porque al final está en los límites de sus propias fronteras, lo cual de suyo en un principio es cierto, pero desde el punto también del derecho internacional público, cualquier acto de ejercicio militar pegado a la frontera de otro estado puede llegar a ser considerado como un acto de agresión o una amenaza a la paz. Y recordemos que tenemos una organización como la ONU que tiene un capítulo 7 donde precisamente lo que quiere impedir son las amenazas a la paz, las cuales se pueden contrarrestar mediante acciones colectivas por parte de la comunidad internacional. Entonces, cada parte está aludiendo a sus propios conceptos de interpretación, pero de suyo sí es una franca amenaza, considerando el episodio narrado de la adhesión de Crimea hacia Rusia. Entonces, no es cosa menor esta movilización y no se debe ignorar. Lo que se ha permitido tal movilización es, por supuesto, también el que Estados Unidos puede enviar a sus tropas a aquel lado del continente. Nos olvidamos ahora de Afganistán, del retiro de tropas en el año pasado, y ahora estamos viendo nuevamente cómo Ucrania se puede convertir en el Afganistán de Europa y Estados Unidos para mantener presencia
de aquel lado del continente. ¿Cuál es el problema aquí? El gran problema se mantiene vivo, es que Vladimir Putin dice, si ustedes, OTAN, miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, aceptan a Ucrania como parte de la organización, automáticamente ustedes tendrían la capacidad de trasladar tropas a la frontera de Ucrania, que hace frontera con Rusia. Y eso, dicen los rusos, no lo vamos a tolerar, porque están los acuerdos de Minsk, acuerdos Minsk 1 y 2, después del 2014, donde no puede haber tropas de la OTAN en el territorio ucraniano pegado a Rusia. Entonces, él tiene sus motivos y dice, si ustedes mantienen el diálogo abierto de aceptación posible de Ucrania a la OTAN, nosotros nos vamos a defender. Y esa defensa significa la posibilidad de la invasión a Ucrania. Los rusos han sido muy listos porque ya con años anteriores han estado liberando pasaportes a la población prorrusa de Ucrania que constantemente cruza la frontera hacia Rusia para satisfacer sus necesidades básicas, porque hay que decirlo, todo el mundo está preocupado por Ucrania, todo el mundo piensa que es un estado que es péndulo, que está entre los intereses de la Unión Europea, pero también entre los intereses de Rusia, pero nadie está invirtiendo ni dándoles ayuda humanitaria ni nada. Entonces es un botín de guerra para Rusia, pero también para Occidente si llegan a dominar. ¿Cuál es el tema que puede impactarnos a los ciudadanos del mundo en general? El tema aquí es que Rusia tiene tendido de gasoducto, el 90% de producción de Rusia alimenta también a Europa pasando por el territorio de Ucrania. Solamente al menos el 35% de ese 90% de producción ruso alimenta a toda Europa. El hecho de que se cierren gasoductos evidentemente es el primer aspecto que va a impactar. ¿Por qué? Porque va a alentar la economía de los europeos que al final del día suministran una gran cantidad de productos, de bienes y servicios que al final son parte de una cadena de valor de muchos insumos que llegan hasta el continente americano y a otros continentes, impactando en este aletargamiento, sumado independientemente al tema de los contenedores que ahorita ha generado estragos, porque con la pandemia estos generaron escasez de contenedores y se elevaron los costos de las navieras para el traslado de contenedores con diversos bienes, generando esta burbuja inflacionaria que también ha afectado al mundo tras la pandemia. Pongámosle otro granito encima, que es el tema del gasoducto. Si el gas deja de suministrarse a Europa, ese 35% impacta seriamente al interior de las economías, pero también hacia el exterior, sin considerar que también en tiempos de conflictos armados se da prioridad a los traslados de materiales de guerra. Esto también desplazaría a todas las embarcaciones mercantes para los civiles o los estados de sus bienes comunes y corrientes. Es decir, las líneas de navegación marítima o las rutas de navegación marítima de cualquier continente también se verían estranguladas o afectadas por la prioridad que se le concede a las embarcaciones de carácter militar para mitigar o contener el conflicto en aquel continente. Entonces, por donde le veamos, Carlos, no solamente son las pérdidas humanas en Ucrania, no solo es lo que la guerra deja en un estado, sino también los trastornos y afectaciones que hay en las vidas de todos los ciudadanos del planeta. Entonces, creo que esto no es cosa menor y por eso creo que es importante que la gente comprenda que la distancia no debe limitar las acciones humanitarias ni las acciones de todo lo que es el arreglo pacífico de solución de controversias para impedir la existencia de un posible conflicto regional de aquel lado del hemisferio. Liliana, ¿qué tal has visto las acciones diplomáticas? ¿Tú crees que vayan a llevar a buen puerto o qué tanta posibilidad desde tu análisis ves de que realmente se desate una guerra por causa de Ucrania? Pues tú ya lo decías bien hace unos momentos, el tema de la visita de Macron a Vladimir Putin, ahora sí que salió a nombre de todo el equipo a dar la cara, valientemente,
pero Vladimir Putin lo desaiga, lo trata mal y no quita la carta de la mesa de que mientras la OTAN baje la oferta de que Ucrania pertenezca a la organización, ellos seguirán con sus movilizaciones. Hay más posibilidades de que se concrete la invasión, de que den resultados las discusiones diplomáticas que existen en este momento, en tanto no retiren la carta de la oferta de invitación a Ucrania como miembro de la OTAN. Bueno, pues ya escuchamos un experto en la materia, entonces creo que sí hay por qué estar preocupados, porque ya vemos que aunque sea una guerra del otro lado del mundo, nos va a impactar de manera directa a todos y cada uno de nosotros. Ileana, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Ha sido un honor tenerte con nosotros. Para mí ha sido un privilegio. Pásenla bien, cuídense. Y sobre todo, muchas gracias a usted por habernos acompañado en esta emisión de su programa En Derecho. Nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.